Bien, y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la ciencia, como dice la doctora Rafelina Concepción, y vamos a iniciar con nuestro bloque de cardiopatía isquémica, el cual está a cargo de dos moderadoras, la doctora Rosa Noemi Cueto de la República Dominicana y la doctora Luis Urna de Bolivia. El doctor Luis. Vamos a llamar a nuestros panelistas, que es la doctora Ana María Barreda de Cuba, doctor Damián Blanco de la República Dominicana y el doctor Miguel Ángel Taveras de la República Dominicana. Buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno que están bien. Gracias a Dios por este día, gracias por todo y cada uno de ustedes. Que sea de pura bendición para todos, de enseñanza, de aprendizaje y de pasarla bien en República Dominicana. Porque recuerden, nosotros somos merengue, fiesta, música, alegría. Bien, para comenzar, vamos a iniciar con nuestra querida doctora Rafelina Concepción. Rafelina es pasada presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, tiene un máster en rehabilitación cardíaca, gerencia de salud y altos mandos, discapacidad y daños. Está egresada del Hospital Salvador B. Gautier. Y ella nos va a hablar de abordaje de la enfermedad microvascular miocárdica. Adelante, querida doctora. Gracias, Noemí. Hoy tenemos platos fuertes y vemos que este tema de enfermedad microvascular miocárdica ha tenido un repunte en los últimos tiempos, donde la presencia de isquemia miocárdica aguda y crónica tradicionalmente es atribuida a lo que es la disminución de la perfusión miocárdica causada por una placa coronaria que provoca una obstrucción significativa mayor del 70%. Pero en ocasiones lo que se muestra es una disfunción microvascular coronaria en la cual frecuentemente causa una angina sin una enfermedad coronaria per se en los vasos epicárdicos. Una de cada 4 coronariografías realizadas por isquemia miocárdica presenta lesiones menores del 50%. Nosotros en nuestro país, cuando esto ocurre, las ARS nos cuestionan y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué le hiciste un cateterismo a un paciente que no tiene lesión? Pero la clínica en ocasiones impera en los datos que encontramos en estos pacientes. El infarto del miocardio es la primera causa de fallecimiento en el mundo. Hay 8 pasos esenciales en los cuales para disminuir lo que es el riesgo y perfectamente estos identificados, los cuales pueden aminorar el número de episodios en estos pacientes, principalmente el abandono del uso tabáquico, dormir de 7 a 8 horas, que yo creo que para nosotros es un poquito difícil y cuesta arriba hacerlo, una dieta especial, una dieta idónea, hacer ejercicio, siempre buscamos excusas, control del azúcar, control del peso, control de las grasas, control de los niveles de presión. En estos 8 pasos son importantes para valorarlo. Vemos que el 35% de todas las muertes en mujeres a nivel mundial son debidas a enfermedad cardiovascular y de esto un porcentaje tiene arterias coronarias normales. El Global Burden habla de que para el 2030 tratar de disminuir lo que son estos efectos miocárdicos con la prevención, que es lo principal que debemos hacer. En Argentina vemos que la mortalidad en pacientes
con síndromes coronarios agudos supera a la mujer esta incidencia. Y cuando lo comparamos con enfermedades oncológicas, vemos que el gráfico rojo es mayor incidencia de enfermedad cardiovascular que la parte oncológica. Estos pacientes, la prevalencia de angina es la forma de presentación más común de lo que es la cardiopatía isquémica en la mujer y afecta aproximadamente 112 millones de personas en el mundo. O sea, 2/3 de las mujeres con síntomas y signos de isquemia no tienen una enfermedad coronaria obstructiva. Esta enfermedad, la historia viene desde 1945 hasta la fecha con múltiples papers. Y hay un estudio que es el isquemia, en el cual todos conocemos, con 4.211 pacientes, el cual 688 no presentaron obstrucciones coronarias mayor de un 50% y en la tomografía, y un 16.3% presentaron lo que se llama INOCA. Se excluyeron 212 pacientes con isquemia leve y sin isquemia, por lo que la cohorte final analizada fue de 476 pacientes, realizándoles a estos estudios de PET, ecocardiograma, resonancias magnéticas, y se determinó con la severidad de la isquemia en laboratorio central independiente. Todos estos papers hablan de lo que es la evolución histórica del síndrome coronario y de las arterias pacientes que lo que hacen es espasmo y tienen disminución o una poca lesión en lo que es la arteria coronaria. En lo que es la enfermedad arterial y la evolución en el tiempo, tenemos que desde el 2000 podemos observar pacientes con enfermedades cardiovasculares donde el hombre tiene menor incidencia de un 33% que la mujer, en este estudio un 65%. Determinar lo que es la evolución y el conocimiento, el modelo de género específico de la cardiopatía isquémica, observamos que el patrón masculino tiene una evidencia obstructiva y el patrón femenino una parte microvascular de lo que es la enfermedad coronaria. Lo que es el PET, tenemos que este permite evaluar además la perfusión miocárdica relativa y la función ventricular de flujo sanguíneo con el miocardio en términos absolutos, en mililitros, en minutos, de todo lo que es el tejido miocárdico. Ya en lo que es la resonancia magnética cardíaca tiene una sensibilidad y una especificidad de 100% y 90% respectivamente. Algunos pacientes pueden presentar alteraciones regionales globales de lo que es la motilidad parietal. En la parte de cardiopatía isquémica debemos determinar qué tiene el paciente, si es una isquemia o si es una angina o un síndrome coronario agudo, donde la parte obstructiva puede definirse como INOCA, MINOCA, síndrome coronario con elevación del ST o sin elevación del ST, concluyendo con obstructivas o no obstructivas, angina o infarto agudo del miocardio. Cuando tenemos una coronaria, una enfermedad coronaria no obstructiva, valoramos que la enfermedad no coronaria es menor de un 50% en las arterias epicárdicas y arterias coronarias sanas de 0 a 20%, y las enfermedades coronarias obstructivas que oscilan entre mayor de un 50% de tronco y mayor de un 70% de las arterias epicárdicas. En la definición de lo que es ANOCA, donde tenemos angina o enfermedad coronaria no obstructiva, INOCA, isquemia y enfermedad coronaria no obstructiva, y MINOCA, infarto y enfermedad coronaria no obstructiva. En la fisiopatología de cardiopatía isquémica tenemos que valorar lo que son las enfermedades del sistema coronario, focales, difusas o microvasculares, que son las que se presentan en nuestro medio frecuentemente. La enfermedad microvascular hay que pensarla, si no la pensamos, no la diagnosticamos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos una imagen adecuada en lo que es un electrocardiograma o una valoración ya de otros estudios como ecocardiografía. La disfunción coronaria vascular desempeña
un papel importante en la determinación de lo que es la isquemia miocárdica en muchas afecciones cardiovasculares, incluida la angina con y sin enfermedad arterial coronaria, donde tenemos que su estructura funcional, para comprender esta debemos conocer principalmente lo que es la parte metabólica que provoca la dilatación de las arteriolas en un 10% en la conductancia, y valorar lo que son las arteriolas con su resistencia para ver la microvasculatura de estos pacientes. Además, le di al botón que no era, pero esto es en vivo. Además, debemos valorar lo que es el mecanismo de vasodilatación que puede tener el paciente, donde el tamaño de lo que es el aumento del consumo metabólico miocárdico puede presentar aumentando flujos, determinando así la vasodilatación dependiente del endotelio en las arteriolas de mayor tamaño, concluyendo con un aumento del flujo coronario en estos pacientes. La isquemia se puede valorar en lo que es mecanismos isquémicos epicárdicos, donde tenemos la estructura de esto, donde hay una placa que se rompe, o una ruptura de la placa, una placa inestable, una alteración de un puente o un espasmo epicárdico de estos pacientes, provocando lo que es un mecanismos estructurales alterados y una función miocárdica que puede presentar vasodilatación o vasoconstricción en los pacientes. La prevalencia del INOCA en mujeres es de 51% y de un 33% en los hombres, donde desde el 1959 se está definiendo lo que es la angina de Prinzmetal, que es un espasmo coronario, y el INOCA se presenta en un 30 a 70% de los pacientes que llegan a los centros de hemodinamia con la disfunción coronaria microvascular menor de un 50%. Los criterios diagnósticos, tenemos que valorar los síntomas isquémicos como angina de reposo, de esfuerzo, los equivalentes anginosos que presentan los pacientes como la disnea, síncope, palpitaciones, ausencia de lo que son las enfermedades coronarias obstructivas menor de un 50% por angiotomografía o arteriografía coronaria, evidencia objetiva de la isquemia miocárdica con electrocardiografía o ecoestrés, y la evidencia de alteración de la microvasculatura de las coronarias con los espasmos que pueda presentar en estos pacientes. Dos de estas no pueden dar el diagnóstico, pero lo ideal es que las cuatro confluyan. Estudios realizados en 7 países, tenemos que la alteración en lo que es la etnia aumenta en las mujeres, el sexo y la edad mayores de 62 años con riesgo, factores de riesgo que son de dislipidemia, hipertensión, diabetes y el tabaquismo, el cual ha aumentado y ahora con el vapeo más en nuestros tiempos. Clasificar estos pacientes es muy importante y para ver cómo tratamos el paciente. Después vemos que estos pacientes principalmente debemos hacer cambios del estilo de vida, una dieta saludable, ejercicio, disminuir el peso, abandono del tabaco y el estrés, el cual ha aumentado en estos momentos considerablemente. Control de la presión, control del lípido, control de lo que es la diabetes y valorar el uso de medicación en ellos, que ya en otras conferencias más adelante se hablará del tratamiento más desglosado. La decisión de la terapia médica va en virtud de los resultados funcionales que tenga el paciente, y 1 de cada 3 de estas pacientes, principalmente las mujeres, fallecen por causa cardíaca a los 10 años del diagnóstico. El evento cardíaco adverso más frecuente es la hospitalización por falla cardíaca con fracción de expulsión preservada. El riesgo es 10 veces mayor
comparado con mujeres asintomáticas. Tenemos una reserva de coronaria, flujo coronario aumentado con los marcadores de riesgo que se aumentan. Y concluyendo, y mensajes finales para llevar a casa, el INOCA debe ser reconocido como una entidad clínicamente importante en la práctica clínica diaria con prevalencia en el aumento. No es una condición benigna acompañada de aumento del MEIS, hospitalizaciones recurrentes, alteración en la cantidad de vida e importante aumento en los costos de salud. Se presenta mayormente en mujeres de edad media con cuadros clínicos de angina crónica, pudiendo evolucionar estas a falla cardíaca con fracción de expulsión preservada. Los criterios diagnósticos son síntomas de angina persistente, evidencia de isquemia miocárdica. Hay evidencia que respalda el tratamiento con la terapia de antiaterosclerótica, aspirina, estatina, IECA, betabloqueantes. La ranolaxina también es un producto que ha beneficiado a estos pacientes con dolor residual. Y faltan estudios con registros internacionales a gran escala que aporten claridad a nivel fisiopatológico, diagnóstico, pronóstico y terapéutico de estos pacientes. Sodocardio le invita este 17 de septiembre a participar en nuestra actividad del Jardín Botánico y Biodiversidad. Los esperamos en familia ese día. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por la excelente revisión sobre enfermedad microvascular. Y continuando con los temas de este primer bloque, vamos a invitar a la doctora Pura Enríquez para que nos dé y nos diserte sobre el tema Descifrando las nuevas guías sobre síndrome coronario agudo. La doctora es cardióloga intensivista, cardiovascular y trasplantóloga, es PAS secretaria de actas de la Sociedad Dominicana de Cardiología y PAS gobernadora del capítulo del ACC. Miembro del Comité de Medicina Crítica de la Sociedad Dominicana de Cardiología y coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Plaza de la Salud. Doctora Enríquez, la dejamos. Muchísimas gracias. Uy, bájale un chin. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, buenos días. Pues mi charla en el día de hoy es súper interesante porque estamos hablando sobre las nuevas guías recién salidas en la Comunidad Europea o el Congreso Europeo. No tengo ningún conflicto de interés en relación a esta presentación. Todos sabemos que el infarto del miocardio es una de las manifestaciones más graves del síndrome coronario agudo y que es la principal causa de muerte en el mundo. El espectro es síndrome coronario agudo, donde voy a tener infarto con o sin elevación del ST, y ya la angina inestable, que todavía se considera síndrome coronario agudo porque es un preámbulo al infarto. Fíjense esto, es un metaanálisis de 22 estudios que muestra cómo la prevalencia del infarto al miocardio en aquellas personas que son menores de 60 años anda alrededor de un 3.8%, con más de 29 millones de individuos en estos estudios. Y que cuando calculamos esa prevalencia en aquellos mayores de 60 años, con más de 5 millones de individuos, esta prevalencia aumenta a un 9.5%. Es 5 veces mayor la prevalencia en hombres que en mujeres. Por supuesto, lo sabemos que se asocia al estilo de vida, a aquellos que hacemos planes de prevención y a la disponibilidad de recursos diagnósticos. Los adictos a cocaína, 7 veces más riesgo de hacer infarto, y que está de moda que la vacuna causa infarto en los jóvenes. Se ha visto que esta incidencia de infarto en jóvenes, adolescentes y mujeres está asociado a que fumamos más, a que
hacemos menos ejercicios y a que estamos obesos. Este registro, el estudio Gatti, el registro Gatti, en el cual la República Dominicana está involucrada, ha mostrado que más del 75% de las muertes cardiovasculares ocurren en países de mediano y bajos ingresos. Espectro, síndrome coronario agudo, infarto agudo del miocardio con o sin elevación del ST, angina inestable, contexto clínico. Veo el electrocardiograma, veo si el paciente está estable o no. La historia clínica es súper relevante. Los pacientes pueden ir desde asintomáticos, tener dolor en el pecho o hacer un shock cardiogénico o simple y sencillamente un arresto cardíaco. Sigue siendo, no ha cambiado los 10 minutos para hacer un electrocardiograma de la llegada del paciente. No ha cambiado. 10 minutos se considera una indicación clase 1. Hago el diagnóstico. ¿Es un infarto con o sin elevación del ST? Pido troponinas. A la llegada, a la hora, a la llegada, a las 2 horas, me va a hacer la diferencia si es el infarto sin elevación del ST, si es angina inestable. Pienso en el tratamiento invasivo. Lo pienso. El paciente tiene síntomas, llega con un infarto con elevación del ST. Estoy en un centro donde tengo la capacidad de hacer angioplastía. En menos de 1 hora debería estar en sala de cateterismo. Si no lo estoy y necesito enviar al paciente y tengo menos, lo puedo enviar en menos de 120 minutos, lo envío a hacer tratamiento intervencionista. Si es más de 120 minutos, fibrinólisis. No ha cambiado. No ha cambiado. Menos de 120 minutos para el llevar al paciente a hacerle angioplastía primaria. Indicación clase 1, más de 120 minutos, fibrinólisis, y si falla la fibrinólisis, angioplastía de rescate. Debo enviar lo más rápido posible el paciente luego de fibrinólisis a hacerle angioplastía. Eso no ha cambiado. Oxígeno, si tiene saturación menos de 90, opioides para el dolor y beta bloqueantes endovenosos a menos que el paciente esté en falla cardíaca aguda. Si la arteria está ocluida más de 48 horas y no hay síntomas, es una indicación clase 3 el llevarlo a tratamiento intervencionista. Piense en los antitrombóticos, piense, tanto anticoagulantes como antiagregantes plaquetarios. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los anticoagulantes o los antiagregantes? Indicación clase 1, heparina no fraccionada, 70 a 100 unidades por kilo. Pasa a ser indicación clase 2A, la enoxaparina. 70 a 100 unidades kilo. ¿Doy o no doy carga de antiagregantes? Indicación clase 1, aspirina. Ya los inhibidores P2Y12 pasan a ser indicación clase 2. Añado un segundo antiagregante, recuerden, infarto con elevación del ST, pretratamiento. Ideal, recuerden que esta es la guía europea, prasugrel o ticagrelol. Si no dispongo de ninguno de ellos, entonces clopidogrel, indicación clase 1. Como recomendación nueva, paciente con síndrome coronario agudo que va a cirugía, debe detenerse la doble antiagregación y reiniciar luego de la cirugía y continuar hasta el año. Si son mayores, los viejitos que tantos dolores de cabeza nos da, evaluar el riesgo de sangrado y utilizar clopidogrel. Si tiene más de 3 a 6 meses, tiene riesgo en doble antiagregación, el riesgo isquémico no es alto, considere pasar a una simple, preferiblemente con un inhibidor P2Y12.
y para largo tiempo, evidentemente a largo plazo, monoterapia. Como recomendación nueva, 1 mes. Pacientes con alto riesgo de sangrado, 1 mes, no menos de 1 mes en pacientes con alto riesgo de sangrado. Si necesitas anticoagulante, fíjense que es una indicación clase 3, el disminuir la terapia antiplaquetaria en el primer mes. Y si ha hecho un arresto cardíaco, entonces evalúo a las 72 horas cuál es el estado del mismo. Pacientes con cáncer, tiene menos de 10,000 plaquetas, no le den aspirina. Tiene menos de 30,000, no le den clopidogrel. Revisado, libre de eventos, 3 a 6 meses, podemos pasar a monoterapia siempre que el riesgo isquémico no sea alto, sobre todo porque estamos pensando en el riesgo de sangrado. Piense en revascularizar, piense. El paciente tiene un infarto con elevación del ST, que hemos escuchado muchas conferencias de ustedes en relación a qué hago, si revascularización completa o no, revascularización completa. Si está en choque cardiogénico, solo la arteria culpable. Solo la arteria culpable en choque cardiogénico. Si tiene disección espontánea de coronarias, solamente hago angioplastía si hay una gran área en peligro, si hay flujo anterógrado reducido o hay isquemia evidente. Choque cardiogénico, aún sea multivasos, tratar solo la arteria culpable. Si el paciente está estable, usted puede considerar, dependiendo de la severidad, si trata en ese momento todas las arterias, pero debe hacerse en el evento inicial y no más hasta 45 días. Marcapasos a los 5 días. Pacientes con cáncer que tengan una sobrevida más de 6 meses, se intervienen. Es una indicación clase 1. Y la interrupción temporal de la terapia del cáncer, cuando se sospecha que este puede ser la causa del síndrome coronario, se considera una clase 1. El paciente hizo arresto cardíaco, indicación clase 3, el hacer angiografía de rutina, revascularización completa. Pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, revascularización completa si el paciente está estable en el evento índice o dentro de los 45 días. Piense en prevención secundaria. Cuando voy a dar tratamiento de antiagregación, siempre evalúo el riesgo de sangrado versus el riesgo isquémico. Y dependiendo de eso decido cuál es el momento en el que voy a retirar o no la medicación. ¿Cuándo paso a monoterapia? ¿Hasta cuándo dejo la doble terapia? Menos de 1 mes no es aconsejado. Cuando hago triple terapia porque necesito dar anticoagulantes, entonces ese es el momento en el que se plantea 1 semana. Pero si es doble antiagregación, no menos de 1 mes para reducir el riesgo de eventos isquémicos. ¿Qué recordé de lo que hemos hablado hoy? Siempre tener en cuenta el contexto clínico. El electrocardiograma, menos de 10 minutos. Troponinas a la llegada, a la hora, o puede decidir a la llegada, 2 horas. Pienso en revascularizar, lo pienso. Menos de 120 minutos de donde estoy a un centro donde pueda hacerse revascularización, intervención coronaria. Si no puedo enviarlo en menos de 120 minutos, hago fibrinolisis. Si falló la fibrinolisis, angioplastía de rescate. Pienso en los antitrombóticos, pienso en el anticoagulante.
heparina, indicación clase 1, 70 a 100 unidades. De rutina, pretratamiento con aspirina. ¿Qué aprendí? Que la prevalencia del infarto anda alrededor del 3.8% en menores de 60 y que aumenta en aquellos mayores de 60 años a 9.5%. ¿Qué más infartos en jóvenes? Porque no hacen ejercicio, no me incluyo, yo hago, pues ya yo no soy tan joven. Estamos sobrepeso. No hacemos modificación en el estilo de vida. Aprendí que debo de tener la doble antiagregación si voy a cirugía de revascularización coronaria, que debo evaluar el riesgo de sangrado en aquellas personas mayores, que luego de 3 a 6 meses detengo, puedo pasar a una monoterapia. Aprendí que en aquellos pacientes que son de alto riesgo de sangrado, debo esperar por lo menos un mes, que no se recomienda reducir esa terapia en el primer mes, que aquellos pacientes con cáncer, si tienen plaquetas menos de 10,000, no debo dar aspirina, y si tienen menos de 30,000, no debo dar clopidogrel. Que aquellos pacientes que tienen disección espontánea de coronarias, solamente bajo situaciones específicas debo revascularizar. Que debo tratar, revascularizar completo a aquellos pacientes con infarto con elevación del ST que están estables en el momento índice o dentro de los 45 días, y que aquellos pacientes en choque cardiogénico debemos solamente tratar la arteria culpable y esperar para tratar el resto de las arterias. ¿Qué recordé? Que debo hacer prevención secundaria. Terapia antitrombótica, lípidos, dejar de fumar, rehabilitación cardíaca, que debo tratar los factores de riesgo y que debo tomar en cuenta las consideraciones psicosociales. Esta fue la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2023. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora, por tan excelente exposición. La verdad que resumir esas guías y hacerla digerir como tan fácilmente, eso es un arte. Felicidades, distinguida doctora. Ahora continuamos con el doctor Carlos Martínez, cardiólogo, fellowship en hemodinamia, egresado de medicina interna y cardiología de CEDIMAC y de INTEC. Él trabaja como cardiólogo intervencionista de CEDIMAC y SECANO y nos hablará de síndrome coronario crónico, utilidad del tratamiento médico. Bienvenido, doctor Carlos Martínez. Muchas gracias. Buen día, gracias al comité organizador por la participación en este magno evento. Vamos a continuar nuestro deleite y ahora vamos a mencionar lo que es el síndrome coronario crónico, utilidad del tratamiento médico. Me voy a tomar la libertad, como vamos a hablar de varios puntos diferentes, hacer un pequeño twist en el nombre y vamos a enfocarnos un poquito más allá. Vamos a hablar del síndrome coronario crónico más allá del tratamiento farmacológico. Lo primero que tenemos que recordar que ocurrió desde el 2019 hacia atrás. Y antes, la cardiopatía isquémica era llamada con múltiples nombres: cardiopatía isquémica crónica, cardiopatía isquémica estable, angina crónica estable, y algunos pacientes o algunos médicos también le llamaban angina de pecho. Sin embargo, ¿qué modificó a partir del 2019? Todo esto fue erradicado y se cambió por el nombre de síndrome coronario crónico. Y ya veremos por qué.
El síndrome coronario crónico es una condición crónica, progresiva y grave, la cual se caracteriza por ese acúmulo de placas ateroscleróticas en las arterias coronarias, que pueden ser obstructivas o no obstructivas en su mayoría, y produce un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio, cuya manifestación va a ser la angina de pecho o la angina pectoris. Conocemos que esto representa un alto costo para el sistema de salud debido a la cantidad de pruebas y hospitalizaciones que llevan estos pacientes. 20.1 millones de personas dentro de Estados Unidos padecen de síndrome coronario crónico y, muy interesantemente, el 25% de los infartos de Estados Unidos son en pacientes de síndrome coronario crónico que ya habían tenido un evento previo. Sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, a pesar de haber reducido su mortalidad en 25% en la última década. Cuando vemos la epidemiología en este vasto mundo que tenemos aquí, vamos a enfocarnos un poquito en América Latina y en el Caribe, específicamente República Dominicana, donde estamos el día de hoy, vemos que estos números no son nada despreciables considerando el territorio que tenemos. Así que debemos tener en cuenta este grupo de pacientes. Esta pequeña gráfica nos recuerda por qué se cambia el nombre que conocíamos a síndrome coronario crónico, y vemos en la línea vertical el riesgo cardiovascular y su progresión en el tiempo. Nos mostraban 3 escenarios: la fase subclínica, en la cual el paciente no presenta ninguna sintomatología y generalmente no lo vemos en la consulta; el diagnóstico reciente y el diagnóstico a largo plazo. En rojo, aquellos pacientes que se presentaban con alto riesgo cardiovascular o aquellos que no podíamos tener un control adecuado de esos factores de riesgo. En verde, aquellos pacientes que tenían menor riesgo y sí teníamos un control de ese factor de riesgo. Y en azul, aquellos pacientes de riesgo intermedio. Fíjense la diferencia de captar el paciente con un diagnóstico reciente, revascularizarlo y controlar en el tiempo esos factores de riesgo, cómo la mortalidad de estos se mantenía estable, a diferencia de aquellos con alto riesgo que no podíamos controlar a pesar de estar revascularizados. El riesgo de mortalidad de estos pacientes continuaba en aumento. Por ende, nos hemos pensado algunas estrategias en el abordaje de estos pacientes. ¿Qué nosotros debemos hacer? Lo primero es tener la sospecha clínica de este diagnóstico. Lo segundo, hacer el diagnóstico con las pruebas que ya tenemos a mano. Tercero, evaluar el riesgo individual de cada paciente de tener enfermedad arterial coronaria. Y por último, pensar cómo nosotros lo vamos a tratar. Desde el 2019 las guías nos mostraban 6 escenarios principales de estos pacientes. Pacientes que sospechábamos enfermedad coronaria con síntomas estables o que se presentaban solamente con disnea, aquellos que se presentaban con falla cardíaca de nuevo o disfunción del ventrículo izquierdo, que se sospechaba enfermedad arterial coronaria, aquellos que se presentaban con síntomas o hacíamos una revascularización antes del primer año, o aquellos que diagnosticábamos y ya pasado un año de ese diagnóstico, esa revascularización inicial, aquellos, como ya han conversado nuestras máximas exponentes sobre enfermedad microvascular, y aquellos asintomáticos que detectábamos enfermedad coronaria como screening. Vamos a enfocarnos en el grupo 1, 3, 4 y 6 para esta presentación. ¿Y qué nosotros debemos hacer paso a paso? ¿Qué nos recomendaba la guía? Lo primero es tener claro los síntomas del paciente, poder clasificar los síntomas de nuestros pacientes, si estos eran angina típica o dolor no anginoso, o si solamente se presentaban con el síntoma de disnea. Lo segundo era considerar esa comorbilidad y esa calidad de vida de nuestro paciente, y siempre considerar si nuestra intervención o la revascularización era fútil en el paciente o si realmente íbamos a resolver un problema. Lo tercero es utilizar lo que tenemos a la mano, un electrocardiograma de base, realizar química sanguínea y hacer un ecocardiograma basal para poder obtener una fracción de eyección inicial de esos pacientes. El punto 4, y uno de los puntos más críticos, era poder determinar la probabilidad pretest de enfermedad coronaria de estos pacientes, y para eso nos daban una ayudita utilizando las guías de Diamond y Forrester, en la cual clasificaba a los pacientes por dolor típico, atípico y no anginoso. Sin embargo, desde el 2019 agregaron un nuevo acápite en aquellos pacientes que solamente se presentaban con disnea de esfuerzo, haciéndonos entender que la disnea de esfuerzo también era un surrogado de enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, existen varias circunstancias que pueden hacernos aumentar el riesgo o disminuir el riesgo. Aquellos pacientes que presentaban un score de calcio en 0 o un electro normal durante el ejercicio son aquellos pacientes que disminuían el riesgo a pesar de tener los síntomas, la edad y el sexo. Sin embargo, factores clásicos de enfermedad arterial coronaria como la diabetes, enfermedad renal, pacientes fumadores o con trastornos de la fracción de eyección basales ya te aumentaban el riesgo de tener enfermedad arterial coronaria.
Una vez nosotros ya tenemos esto, lo que tenemos es que ofertarle al paciente un método diagnóstico. Y la guía fue muy enfática en utilizar o enfocarnos en esos pacientes de bajo riesgo, por ya como vimos la gráfica anterior. Y nos mostraba que aquellos pacientes que tenían bajo riesgo, que no tienen historia de enfermedad arterial coronaria, la angiotomografía coronaria era nuestro primer paso. En aquellos pacientes que ya el riesgo iba aumentando, que era muy probablemente iba a llegar a revascularización, hacer un test no invasivo de isquemia, preferiblemente con imágenes, y en aquellos pacientes que eran de muy alto riesgo o que tenían síntomas a baja carga o refractarios a síntomas, eran directo a angiografía coronaria para considerar su revascularización. Una vez ya nosotros tenemos este armazón hecho, lo que tenemos que ofertarle la terapia a estos pacientes. Esta gráfica nos muestra las diferentes pruebas que tenemos a la mano. En verde van a ver la capacidad o la sensibilidad que tiene esa prueba para excluir el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria y en rojo de incluir el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Y hace mucho énfasis en que la angiotomografía coronaria tiene una sensibilidad casi de 100% para excluir el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, nuestra prueba de esfuerzo, nuestra queridísima prueba de esfuerzo, miren cómo tenemos un trecho bastante amplio entre sensibilidad y en la capacidad de poder detectar pacientes con enfermedad arterial coronaria. Pero existen también algunas características que se asocian a mayor riesgo de evento en pacientes que ya tienen esa enfermedad arterial coronaria establecida. Y no vamos a hablar de lo clásico, edad y sexo. La guía hace mucho énfasis en el estado social del paciente y en la capacidad que tenga ese paciente de poder obtener ayuda o recursos médicos para su bienestar. Sin embargo, también hace mucho énfasis en la salud mental, aparte de la salud física. Aquellos pacientes con depresión y que a pesar de tú indicarle la pastilla que lleva, el paciente no lo toma de la manera adecuada, sigue siendo el mismo riesgo elevado. Aquí tenemos todas las pruebas y todos los criterios de positividad de cada una, pero quiero que enfoquen los ojos en lo que es en la angiotomografía coronaria. No es solamente detectar características de alto riesgo en la angiotomografía coronaria, es más detectar la carga aterosclerótica o la carga de placa que tienen las arterias coronarias y su distribución, porque sí se ha correlacionado que a mayor carga aterosclerótica que tengan las coronarias, mayor riesgo de tener un síndrome coronario agudo, porque cualquiera de estas puede erosionarse, lo que nos hace pensar que no es solamente una sola lesión con características elevadas, sino la distribución y la carga aterosclerótica que llevan a los pacientes a síndrome coronario agudo. Por ende, el diagnóstico de enfermedad no obstructiva no es tan inocuo como nosotros pensamos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Lo primero es ofertar un estilo de vida. Lo segundo es llevar a los pacientes al fármaco adecuado y si esto falla, llevar a pacientes a revascularización que al final vuelven al cambio del estilo de vida. Así que todo esto es un continuo que debemos llevar con nuestros pacientes. Hace mucho énfasis que el tratamiento no debe ser solamente dar pastillas, sino que debemos tener varios engranajes para obtener resultados correctos. Lo primero es que el equipo médico debe estar conformado, aparte del cardiólogo, por más personas. Debemos tener psicólogos, especialistas en rehabilitación cardíaca y que el paciente entienda las opciones que tiene, los riesgos y los beneficios y en cada consulta hacer un acercamiento sobre los síntomas, si han mejorado o progresado desde la última visita. Vamos a hacer énfasis en puntos específicos sobre el cambio del estilo de vida. Hacía mucho énfasis sobre el cese del cigarrillo, y que nosotros debemos utilizar terapias farmacológicas o conductuales para poder eliminar esto. Y nos mencionaban las 5A, en las cuales nosotros debemos hacer mucho énfasis en nuestro paciente, en que deje de fumar, cuáles son los beneficios de que lo deje de hacer, y si él quiere hacerlo, y nosotros acompañarlo en el proceso haciendo visitas más cortas de seguimiento de estos pacientes. Una vez entendamos esto, pasamos a lo que es actividad física. Recomendaba de 30 a 60 minutos de actividad moderada la mayoría de los días, pero hacía énfasis en que cualquier actividad era válida. Sin embargo, ya en este año hacen mucho más hincapié en esas actividades irregulares y muestra que movimiento regular, aún en pequeñas cantidades, pueden llevar a una disminución significativa de mortalidad. Fíjense cómo solamente llegando a 1000 pasos por día se reduce el 10% de riesgo de mortalidad en estos pacientes. Así que hay que hacer mucho énfasis en los pacientes que hagan cualquier tipo de actividad, sacar la basura, mover el perro, pararse de la silla, porque todo esto los mejora a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo en el manejo farmacológico? En el 2019 nos hacía mucho énfasis en que en la primera línea de tratamiento, en todos los grupos de pacientes, excepto en pacientes que tenían bradicardia con menos de 50 latidos por minuto, era el uso de betabloqueantes. Y en segundo lugar, lo que eran los calcioantagonistas. Sin embargo, en las guías revisadas de este año, vemos que el uso de los betabloqueantes tiene indicaciones muy específicas
Y en aquellos pacientes con síndrome coronario crónico, con una fracción de eyección de menos de 40%, con o sin infarto previo, esa es la indicación tipo 1. Sin embargo, fíjense que aquellos pacientes con síndrome coronario crónico sin evidencia de infarto y que la fracción de eyección no sea menos de 50% es clase 3. O sea que la indicación del uso de beta bloqueantes ha cambiado y ha venido un nuevo caballo a pelear en esta guerra con los inhibidores de la SGLT2. En aquellos pacientes con síndrome coronario crónico diabéticos, el uso del inhibidor del SGLT2, un agonista GLP-1, ha demostrado mejorar la sobrevida de estos pacientes. Y aún en aquellos pacientes con síndrome coronario crónico, con falla cardíaca, aunque no sean diabéticos. Así que fíjense cómo hemos tenido un nuevo aliado en esta batalla. En cuanto al manejo antitrombótico, nos hacía mucho énfasis del uso de la aspirina más doble antiagregación. Sin embargo, ponían 2 asteriscos con rivaroxaban y ticagrelor. Solamente aquellos pacientes multivasos luego de 1 año o aquellos pacientes que no pudiesen tolerar la terapia dual a 1 año. Sin embargo, la guía recientemente publicada de la Sociedad Europea sobre el manejo antitrombótico nos muestran 3 escenarios. El primer escenario es aquel paciente que ya tuvo el infarto, ya pasó el año, entonces ¿qué hacemos con estos pacientes luego de los 12 meses? Aquellos pacientes que tengan alto riesgo isquémico, que son aquellos pacientes que fueron multivasos o que han tenido infarto recurrente, muestra que debemos mantener la doble antiagregación con ticagrelor de 60 miligramos. Aquellos pacientes luego del año que no tengan este riesgo isquémico, podemos utilizar monoterapia, principalmente con ticagrelor, que fue superior versus la aspirina, en reducción de reinfartos. Sin embargo, agrega un grupo nuevo que son el grupo polivascular. Estos son aquellos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica o que han tenido un stroke previo, en el cual muestra que la aspirina más rivaroxaban de 2.5 ha demostrado una reducción en estos pacientes, siempre y cuando el riesgo de sangrado no sea alto. El segundo escenario en aquellos pacientes con síndrome coronario crónico que van a someterse a una intervención percutánea y que no se han infartado. Fíjense cómo los primeros 6 meses de tratamiento es terapia dual. Luego podemos cambiar a monoterapia si el riesgo isquémico de estos pacientes es alto. Y luego del año vamos a individualizar acorde al riesgo isquémico del paciente. Pero existe una modalidad, si el paciente no tiene alto riesgo isquémico, 3 meses de terapia dual. Luego podemos cambiar a monoterapia y luego del año pasamos el paciente polivascular a añadir el rivaroxaban junto con la aspirina. El último escenario es aquellos pacientes con síndrome coronario crónico que se van a someter a cirugía de revascularización o que nosotros lo vamos a dejar en tratamiento médico. En este grupo de pacientes el ticagrelor no ha demostrado tener beneficios todavía, a pesar de ser multivaso y que lo vamos a dejar en tratamiento médico. Hace mucho énfasis en monoterapia con clopidogrel o aspirina o con rivaroxaban y aspirina si el paciente es polivascular, siempre y cuando el riesgo de sangrado sea bajo. Esta gráfica resume, en base a la fisiopatología, cuáles deben ser nuestros 4 pilares en el manejo de estos pacientes. Siempre las estatinas van a ser clase 1 en estos pacientes, debemos controlar esa carga aterosclerótica. Ya hablamos de terapia anticoagulante, antiplaquetaria, sin embargo, la colchicina baja dosis va veniendo ganando terreno. Dosis de 0.5 ha venido a ganar un nuevo terreno de entre este grupo de pacientes. Por último, esta gráfica lo que muestra es cómo debe ser añadido este nuevo sistema de tratamiento con el paciente y que no solamente darle pastillas, sino es darle seguimiento a las terapias conductuales de estos pacientes, tener en cuenta el riesgo socioeconómico que también va a jugar un rol magistral en el tratamiento de estos pacientes. Así que, en resumen, la atención debemos centrarla en el paciente y su cuidador acorde a la capacidad adquisitiva que tenga este paciente, participar en actividades físicas habituales, como ya vimos, y diabéticos saludables. El uso de betabloqueante en estos pacientes ha sido bien esclarecido. Las estatinas continuarán siendo de primera línea y las duraciones más cortas en el tratamiento antiplaquetario dual son seguras y eficaces. Muchas gracias. Gracias, doctor Martínez, por esta revisión del síndrome coronario crónico. Y siguiendo en esa línea, la siguiente presentación nos va a hablar sobre el rol de la cardiología intervencionista en este síndrome coronario crónico. Tema que está a cargo del doctor Ricardo Coloma, que es cardiólogo intervencionista de la Clínica Delgado y Sana de San Borja, jefe de la unidad de hemodinámica del Hospital Fuerza Aérea del Perú, actual director científico de la Jornada Solasi y expresidente de SOFI, que es la Sociedad Peruana de Hemodinámica Intervencionista Endovascular. Querido Ricardo, por favor. Muchas gracias. Buenos días.
No es el tema. Este es otro tema. Antes que nada, agradecer a la comisión organizadora, a la República Hermana de Santo Domingo, perdón, República Dominicana, en especial a Solasi, a la Sociedad de Cardiología de Santo Domingo. El día de hoy voy a conversar con ustedes acerca del rol de la cardiología intervencionista. Ya se está hablando de todo el espectro de lo que es el síndrome coronario crónico. Para esto, sin embargo, si bien es cierto, aparentemente no tengo ningún conflicto de interés, pero el hecho de ser cardiólogo intervencionista ya me da cierto grado de interés en el tema. Esto ya lo han presentado. El paciente ideal es el de la línea verde abajo, es el paciente que ya tuvo un evento y ha sido revascularizado y en el tiempo no le pasa absolutamente nada. El del medio es el que en algún momento podría tener otra reintervención y el escenario más preocupante es el de la línea de arriba, que es el paciente que regresa rápidamente a ser varias veces intervenido. Si bien es cierto, el síndrome coronario crónico es el grupo de pacientes más abundante porque son los que pasaron por una etapa de un síndrome coronario agudo, aquellos que ya se están descartando a través de los screening, aquellos post-revascularizados, ya sea por intervención coronaria percutánea o por cirugía cardíaca, intervienen una serie de factores para que estos pacientes puedan o no puedan estabilizarse. No solamente la parte clínica, que es de la angina estable, la parte anatómica, la isquemia que podemos inducir en el paciente, o la fisiología coronaria, que es la que actualmente está más en boga, y también los 4 pilares que están a los alrededores, que va a ser el comportamiento de la coronaria, quiere decir si tiene o no tiene el tono vasomotor, si hace o no hace contracciones o espasmo coronario, la cantidad de trombo, si tiene más predisposición o no a la trombosis, si obtuvo o no obtuvo un buen comportamiento respecto a los factores de riesgo y a la vulnerabilidad de la placa. Todos estos factores intervienen para que nosotros podamos determinar si este paciente merece o no la pena ser evaluado y merece la pena o no ser revascularizado. Si nosotros nos dedicamos a revisar todos los estudios antes de la década del 2000, vemos que todos iban directamente a tratar de intervenir, porque los estudios que salieron publicados previamente, tanto el estudio ACME como el estudio RITA, demostraban de que la revascularización miocárdica era mejor que el tratamiento médico. Y esto hizo de que surgiera el boom de la angioplastía a todos los pacientes coronarios crónicos. ¿Dónde tengo que apuntar para que avance? Y nosotros, los intervencionistas, estábamos muy tentados a hacerlo, ¿no? Quiere decir de que surgió el boom de que todos los pacientes coronarios que tuvieran alguna lesión que llamara la atención o que nosotros las considerábamos grave, deberíamos revascularizarla, nada más que evaluando las lesiones. Esta es una línea del tiempo de una revisión que se hizo y el punto de corte lo hace el estudio Courage. Estamos hablando, ¿y por qué el estudio Courage? Porque el estudio Courage nos demuestra de que cuando se hace una revascularización en este tipo de pacientes versus comparados los pacientes que fueron solamente a tratamiento médico óptimo, vimos de que si bien es cierto, hubo una mejoría en la parte clínica, pero esta mejoría fueron en el primero hasta el 6º mes. Al año ya se va perdiendo esa mejoría clínica que nosotros creíamos obtener en el paciente y lo más interesante, en este estudio Courage se muestra que a los 7 años la sobrevida en ambos casos, pacientes intervenidos con angioplastía y o tratamiento médico, era muy similar. Eso quiere decir que si bien es cierto, sirve inicialmente para mejorar los síntomas, posteriormente en la sobrevida no ayudaba mucho. Y esto hizo que en Estados Unidos hicieron una revisión de todos los pacientes que se habían hecho hasta ese momento. Y miren lo que ocurrió allá.
cuando se hizo después el estudio Courage. Que una disminución importante de la cantidad de procedimientos que se hacían antes, ¿no?, y después de la publicación del estudio Courage. Una disminución de 60% menos en estos pacientes, en los síndromes coronarios crónicos. Todos comenzaron a saber por qué. Otra de las cosas interesantes es qué pacientes se podrían beneficiar más. Y se vio que los pacientes que se pueden aliviar o que pueden mejorarse o que pueden tener una mejoría respecto a hacerle el procedimiento, eran aquellos pacientes que sí tenían una limitación severa. Si no había limitación o tenían poca limitación o el cuadro clínico era muy pobre, esos pacientes verdaderamente, cuando vemos en la sobrevida, esos pacientes quizás no son los más apropiados para poder ser vascularizados. En el registro REACH, que son más de 34,000 pacientes publicados en el 2016, se vio de que los pacientes que más se beneficiaban y que tenían factores de riesgo, pacientes coronarios crónicos, eran aquellos que tenían un poco más de factores de riesgo. Enfermedad cardiovascular previa, stroke o infarto, falla cardíaca, angina inestable, aquellos pacientes que se han hospitalizado o que tenían revascularización coronaria. O sea, los pacientes más críticos son los que más se benefician cuando uno le hace la revascularización. Cuando nosotros hablamos de umbral de isquemia, y ustedes han escuchado el famoso 10% de isquemia, son los que mejor van con una revascularización, es porque se basan en este estudio. En el año 2003 se publicó de que cuando nosotros colocamos un punto de corte al 10%, los pacientes que van a revascularización se comportan mucho mejor que los pacientes que van a tratamiento médico. Posteriormente se volvió a revisar esto y en el año pasado, justamente en octubre, nuevamente se hace el impacto de la revascularización guiadas por pruebas funcionales, en este caso por resonancia magnética y o tomografía de espectros, y se demuestra que exactamente el 10% es el punto de corte. O sea, quiere decir que los pacientes que más se beneficiarían serían aquellos que tienen más del 10% de isquemia. El estudio Órbita, que salió publicado en el 2017, es un estudio audaz, ¿no?, atrevido diría yo, porque se demuestra en 2 brazos de 100 pacientes cada uno aproximadamente, y a uno se le hace angioplastía coronaria y otro se le hace un tratamiento, le llaman el CHARM, quiere decir un grupo de pacientes que se le mete el catéter pero no se le hace angioplastía, y se demuestra qué pasa con estos pacientes. Y se vieron que ambos, en lo que es la tolerancia al esfuerzo, fueron muy similares. Entonces, quería demostrarse con este estudio de que quizás la angioplastía tuviera un efecto placebo también. Entonces, quizás no era la clínica lo que interesaba, sino el efecto placebo. Este estudio fue corto, duró 3 meses aproximadamente, porque éticamente no se podría dejar con una lesión de más de 80% en los pacientes que sí se le había descubierto lesión, pero demuestra algo interesante, de que quizás también el efecto placebo de la angioplastía podría jugar un papel preponderante. En el estudio FAME, que salió publicado posteriormente, se demuestra que usar las guías de presión, esas guías que miden la presión antes y después de la obstrucción coronaria, cuando es significativa, sí mejora, ¿no?, y van mejor los pacientes en este tipo de casos con enfermedad coronaria crónica, y cuando uno lo ve en el tiempo, esto sí es perdurable. Quiere decir que una de las armas que podríamos utilizar para evaluar mejor a estos pacientes podría ser el uso del FFR o la guía de presión. Si nosotros estamos viendo en la revisión que hemos hecho en esta línea del tiempo, ¿no?, hemos visto el Courage, el FAME y el Órbita, y ya había comentado anteriormente la doctora Rafaelina acerca del estudio de isquemia, ¿no? Solo mencionarle que con los estudios previos se demuestra que la isquemia mayor de 10% son los pacientes que más se benefician, una lesión severa más de 90%, con un IFR positivo y con una baja fracción de eyección.
les comentaba el estudio isquemia, porque en el estudio isquemia, que fue un estudio posterior al Courage, también se muestra algo parecido, que si bien es cierto, del punto de vista clínico los pacientes mejoraban, pero del punto de vista de lo que es la sobrevida, no había mucho mejoría, ¿no? Cuando salió el Courage y el isquemia, una de las cosas que más se criticaba es que habían descartado a los pacientes con baja fracción de eyección, esos pacientes que se supone que eran más delicados y que podrían o no tener beneficio con la revascularización. El estudio isquemia, si bien es cierto, no mostró beneficios de la revascularización de la angioplastía bajo el tratamiento médico óptimo, pero hubo una disminución importante en la captación de pacientes, eso fue una de las críticas, se excluyeron pacientes con lesión de tronco y fracción de eyección muy baja. Por lo cual se hizo otro estudio que se llama el Revive It, que sí tomó este grupo de pacientes más delicados con baja fracción de eyección, ¿no? Y también se hizo el estudio FAME3, en el cual se demuestra cirugía versus angioplastía guiada por guía FFR. Me hubiera gustado mejor yo con mi computadora, porque veo que acá no sube mucho. Bueno, en el Revive It, como les comentaba, sí se consideró este grupo de pacientes más delicados con baja fracción de eyección, y una de las cosas interesantes de este estudio, que pensábamos que la angioplastía o la revascularización percutánea iba a ser mejor que el tratamiento médico óptimo, pero en lo que fue la sobrevida no hubo mayor diferencia. El punto final primario fue la muerte o hospitalización, y más o menos fue 38-37% en ambos grupos, o sea, no hubo ninguna diferencia, ¿no? En el estudio FAME3 se demostró que usando la guía de FFR, cirugía versus angioplastía con uso de esta guía, demostró que fueron muy similares en el punto final primario de muerte, stroke o revascularización. Entonces, se demuestra que si se usa adecuadamente todas las armas que tenemos para poder hacer la revascularización en estos pacientes, el tipo de revascularización puede ser similar. La pregunta que nos quedan en el tintero sería, ¿el tratamiento médico óptimo sería lo más indicado en estos tipos de pacientes? Que no tiene ningún sentido la revascularización coronaria, porque vemos que la sobrevida es similar, y si tradicionalmente la causa de la obstrucción coronaria y no revascularizarse, ¿no?, se está haciendo algo adecuado, dejando que la enfermedad progrese. Es una enfermedad que todavía no está hecha la respuesta final, pero lo que sí sabemos que las guías actuales nos están recomendando lo siguiente: pacientes que tienen síntomas de angina de pecho y que no mejoran con el tratamiento médico óptimo son los principales pacientes que se benefician, y la indicación es 1A. También las guías nos dicen que los pacientes que más se benefician, ya sea por la parte anatómica, ¿no?, por ejemplo, cuando tienen lesiones importantes, mayor del 50% del tronco principal o de la descendente anterior proximal, o 2 o 3 brazos con mayor del 50%, fracción de eyección baja, o alta carga isquémica, como le decía, el 10% o mayor del 10%, ¿no?, o aquellos pacientes que tengan angina de pecho que no hayan mejorado con el tratamiento médico, sí, ellos sí está indicado, y la indicación es 1A. O sea, sí queda todavía espacio para la angioplastía o la revascularización miocárdica. Yo creo que las guías nos la están indicando, ¿no? Para cada uno de ellos hay un elemento de juicio, existen estudios que nos indican el por qué se indica cada una de las indicaciones clase 1A. Lo que sí sabemos de la revascularización, y no creo que quede ninguna duda, es que es un procedimiento seguro. La cantidad de pacientes que se complican con ello es muy baja, ¿no? Si nosotros hacemos los estudios funcionales, podríamos optimizar el resultado, ¿no?
y la imagen coronaria nos ha ayudado bastante para tomar decisiones, como lo demuestran los estudios que tenemos, las guías, los procedimientos guiados ya sea por OCT, por IBUS o por FFR, que son las guías de presiones. Actualmente también en la revascularización el uso de los stent medicados o de los injertos arteriales nos ha ayudado a tener un mejor seguimiento de estos pacientes. Otra de las cosas también no solamente es segura, sino también es eficaz. La revascularización ha demostrado que disminuye el grado de isquemia, ¿no? En el beneficio de la calidad de vida de los pacientes. Y también demuestra que en el seguimiento, ¿no?, las lesiones coronarias pueden tratarse mejor. Qué pena que no corra adecuadamente, te quita la hilación de lo que vas a decir, pero las guías actuales también nos están diciendo de que el tronco o equivalente de tronco son los que más se benefician, los pacientes con enfermedad multivasos y disfunción sistólica, ¿no?, son los pacientes que también se benefician más. En el estudio extendido de isquemia se ve que los pacientes que tienen lesión severa en segmento proximal del vaso principal, que tienen isquemia extensa y severa y con un estudio funcional positivo, son los pacientes que más se beneficiarían en hacerse un procedimiento con una indicación 2A. Las guías que han salido este año, las guías americanas, ¿no?, nos demuestran que los pacientes que más se benefician son los que tienen una baja fracción de eyección, que tienen angina a pesar del tratamiento médico. Ellos prefieren utilizar las guías de presión para este tipo de vasos, y una de las cosas interesantes que ellos promueven es el Heart Team, quiere decir una discusión con el equipo clínico y el equipo quirúrgico. Los pacientes complejos son los que más se beneficia la cirugía que la angioplastía. Quedaría espacio para el procedimiento invasivo de la angioplastía en aquellos pacientes que son rechazados por cirugía y o tienen tantos factores de riesgo que mejorarían con el tratamiento médico óptimo. Y ya para terminar, decirle los mensajes finales, que si bien es cierto el tratamiento médico óptimo y los cambios del estilo de vida, como ya lo han estado mencionando, son el tratamiento esencial en este complejo escenario de la enfermedad coronaria compleja, ¿no?, la revascularización coronaria es segura y eficaz. Eso creo que no hay ninguna duda, y el valor de la revascularización coronaria es una herramienta que no solo incrementa la cantidad de vida de nuestros pacientes, sino también la calidad de vida. Aprovechar este escenario para hacerle la invitación a la jornada Solasi, que se va a llevar a cabo en Lima, Perú, este 8 y 9 de noviembre. Y muchas gracias por su tiempo. Bien, para continuar tenemos revascularización híbrida con el doctor Aramis Gómez Beliar. Él es cardiólogo intervencionista egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, con posgrado en Cardiología Clínica, Hospital Universitario José Cabral Ibáez, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Internship en Cuidados Intensivos Postquirúrgico, Hospital de la Universidad de Miami, y subespecialidad en Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario de Caracas. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Es un placer que, como dijo el doctor en la conferencia inicial, de que los sueños se cumplen. Este es un sueño que se acaba de cumplir, ver a todos nuestros colegas, asociados, residentes y a todos los demás en esta magna actividad, además de la representación junto a nosotros de la Sociedad Dominicana de Cardiología y la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista. ASOCSI está de fiesta. De todos modos,
vamos al tema, y es que la revascularización miocárdica híbrida es una nueva frontera, no es tan nueva como podríamos pensar en este momento, pero creo que debemos seguir analizándola y entrando en hacer más casos con este tipo de abordaje. Aquí está nuestra institución en la ciudad de Santiago, la Clínica Unión Médica del Norte, y no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Más bien, muchos de los intervencionistas a veces nos resistimos a entrar en discusiones con los cirujanos y muchas veces le perdemos el objetivo a lo que es el papel del heart team. Y a mí me interesó hablar de esto precisamente porque es una guía de que la revascularización miocárdica es tan importante que debe hacerse en el mejor escenario, y la revascularización híbrida es la revascularización miocárdica híbrida, es un abordaje establecido con la realización de bypass con puentes de mamaria a la arteria descendente anterior u otras, y angioplastia con stents a arterias que no son la DA en pacientes con enfermedad multivasos. Así se combinan lo mejor de los dos mundos, la durabilidad de la mamaria interna y la rápida recuperación de los procedimientos percutáneos. Es decir, que es un escenario ideal para la revascularización de los pacientes. En este tema no hay grandes trials que podamos mostrar, pero hay revisiones, inclusión de pacientes y series de 284 pacientes que han sido randomizados, y a la luz de algunos artículos vamos a mostrar algunos resultados. De todas maneras, la indicación de este procedimiento de revascularización miocárdica híbrida es con una clase 2, un nivel de evidencia B, lo que lo pone en el sitial de que es apropiado utilizarla. De todas maneras, cada día encontramos más pacientes con enfermedad compleja, pacientes que tienen múltiples comorbilidades, mayor fragilidad, pacientes ancianos, pacientes que tienen otras enfermedades que imposibilitan la realización de una cirugía completa, y pacientes que tienen aumento en el riesgo en las cirugías. También la negación de algunos cirujanos a hacer un procedimiento complejo y una revascularización más agresiva, y hacer cirugías más complejas. De todas maneras, la buena comunicación con los cirujanos y el intervencionista, esto es crucial. Si vemos la comparación a un seguimiento a 400 días de la revascularización híbrida con la revascularización miocárdica por bypass, vemos que la diferencia no es significativa entre los resultados y está muy cercano en lo que se refiere a la sobrevida y el MACE. Por otro lado, la técnica de cirugía ha ido evolucionando con el tiempo desde que el doctor Alexis Carrel hizo los primeros puentes coronarios en el 1910, que fueron realizados en perros. También en el año 1964, el primer bypass coronario fue realizado por Vasily Kalesov, y finalmente el doctor René Favaloro, argentino, célebre y pionero, hizo que la cirugía de bypass sea una técnica reproducible en los pacientes, que se pudiera practicar de una manera más sencilla. Esta técnica de cirugía de bypass ha ido modificándose, y vamos ya por el término, como vemos en la gráfica que tenemos en la pantalla, que se ha tornado en algunos casos mínimamente invasiva, y puede llegar a ser incluso laparoscópica, sobre todo para la implantación o anastomosis de mamaria a arteria descendente anterior. La cirugía ha evolucionado, pero también la implantación de stent ha evolucionado. Tenemos nuevos materiales, tenemos nuevas drogas, tenemos liberación abdominal o hacia la pared del vaso, tenemos nueva aleación de materiales, tenemos drogas nuevas que van a inhibir la proliferación y así asegurar que no sea tan fácil una restenosis significativa en los pacientes que se vayan a tratar con revascularización híbrida o por simple angioplastia en los escenarios competentes.
De todas maneras, el flujograma del análisis de cómo vamos a llegar a la decisión de cómo debemos tratar a los pacientes es cuando encontramos una enfermedad coronaria, vamos a decidir si esta enfermedad coronaria de múltiples vasos es una que tenga indicación de revascularización. Si no tiene indicación para ser revascularizado, el paciente debe pasar a tratamiento médico óptimo y a lo que es la modificación de los factores de riesgo y el estilo de vida. Si tiene indicación para la revascularización, hay que ver si no existen contraindicaciones. Si existen, hay que pasar a la misma terapia médica, y si no hay ninguna contraindicación, debemos establecer cuál es la extensión de esta enfermedad. Vamos a ver que si tenemos una enfermedad de un solo vaso o una enfermedad de 2 vasos donde no está involucrada la arteria descendente anterior, si es la arteria coronaria derecha o la circunfleja, el paciente puede pasar a realizarse una revascularización percutánea, o si tiene una presentación no favorable para la realización de angioplastia y tiene un Syntaz score elevado, que ya se sabe que es un factor o un score de riesgo que establece que aquellos que tienen más de 32 puntos son pacientes que deberían ir a cirugía si no tienen ninguna contraindicación, y si tienen alguna contraindicación para tomar terapia dual, también hay que considerar la cirugía en primer lugar, así como si en la realización de esta intervención percutánea fallamos en lograr el resultado de permeabilidad del vaso, entonces debe ir a una revascularización mínimamente invasiva o si es necesario llegar a hacerlo incluso en bomba. Cuando el tema es con la arteria descendente anterior, tenemos que ver que cuando hay una presentación no favorable va a terminar en cirugía, y si tiene un Syntaz score bajo, como vemos en la gráfica, este paciente debe pasar a angioplastia. Los escenarios de 2 vasos que envuelven a la arteria descendente anterior, si tiene una presentación favorable para realización de angioplastia con un Syntaz score intermedio y se puede pasar a angioplastia o a una cirugía híbrida con cirugía mínima y angioplastia en primer o segundo tiempo. Si no tiene esta presentación, entonces ya va definitivamente a cirugía solamente. Cuando hay un escenario de 3 vasos, es el mismo flujograma de trabajo y de estratificación de los pacientes, que es lo más importante cuando llegamos a la discusión con el Harting. Siempre estar abiertos a que estos pacientes deben ser evaluados y ver cuáles son todos los riesgos para proponerle la revascularización que vaya a resolver su problema. Y por otro lado, vemos que la revascularización miocárdica quirúrgica tiene un aumento de los 30 días de los eventos cardiovasculares mayores, que tiene un aumento en la estadía hospitalaria y que tiene también una disminución a largo plazo de los eventos cardiovasculares mayores. Cuando vamos al lado de la angioplastia, vemos que a 30 días tenemos menores eventos cardiovasculares mayores, que la estadía es más corta, hay un aumento de la patencia de los vasos, si lo comparamos con los puentes venosos, y a largo plazo tenemos mayores eventos cardiovasculares mayores. Pero ¿qué sucede? Que esto es dependiente básicamente de la necesidad de nueva revascularización. Así es lógico pensarlo, porque son pacientes más complicados, con enfermedad más extensa y que otras lesiones progresan o que pueden tener restenosis. Esto combina, viendo el corazón del centro, vemos que es la revascularización híbrida tiene una excelente sobrevida para los pacientes a corto y largo plazo, y es un método que minimiza lo que es la cirugía cruenta de bypass coronario completo.
Existen varios grupos dentro de lo que es el Sintas Score y sabemos siempre que los pacientes que de Sintas Score bajo le va a ir bien con angioplastia, los de Sintas Score intermedio son pacientes que deben discutirse siempre y los altos deberían ir a cirugía, pero también existe la posibilidad de incluirlo en esta terapia. Y eso lo demuestra cómo le va a los pacientes con cada forma de terapia en estos casos. Vamos a avanzar en aras del tiempo y vemos que la cirugía y la revascularización híbrida en comparación con la PCI tiene una mayor tasa de sobrevida y existen otros papers que han ido analizándose y vemos que los resultados siempre muestran que es favorable. Si la comparamos la revascularización híbrida con la revascularización por bypass, vemos que a largo plazo el bypass tiene mayores beneficios, pero en los pacientes que no puedan beneficiarse de la terapia, esto es una opción aceptable. Para muestra un botón, vamos a mostrar un caso híbrido que hicimos en nuestra institución. Es una paciente de 72 años, femenino. Se realizó el día 27 de mayo del 2023. Diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica, angina inestable, esa fue el cuadro de presentación. Se le realizó un cateterismo diagnóstico. En este cateterismo vimos que la paciente tenía una enfermedad de 3 vasos, con una lesión en el tercio medio de la arteria coronaria derecha y otra lesión supercrítica en la arteria posterolateral. Aquí vemos la del tercio medio, aquí vemos la de la arteria posterolateral. En el sistema izquierdo, en la coronaria izquierda, vemos una oclusión total de la arteria circunfleja con una oclusión total de la arteria descendente anterior, que se llena por colaterales e intracoronarias, lo que hace de este paciente un paciente con una coronaria derecha, un vaso único viable, lo que es un paciente de alto riesgo en cualquier tipo de terapia. ¿Qué hicimos? Vimos que el tronco principal estaba bien, un ángulo obtuso de la arteria circunfleja de su emergencia, con una ventriculografía que mostraba una buena función ventricular y sin trastornos de la contractilidad segmentaria. Hicimos reunión con el Heart Team, la paciente tenía un Sintas Score de 27.5 puntos. La decisión de cirugía fue de bypass a coronaria izquierda y revascularización posterior percutánea de la coronaria derecha en nuestra discusión. Se realizó en fecha 1 de junio de 2023, 6 días después, con anastomosis de mamaria de A y puente safeno a segunda diagonal, con revascularización percutánea de la coronaria derecha en un segundo tiempo, implantación de stent en la arteria coronaria derecha media y distal. Se realizó el segundo procedimiento el 5/6 del 23. Y aquí estamos con el paciente, la misma coronaria derecha, pero ya vemos los hilos metálicos de sutura, la sutura metálica del esternón, lo que quiere decir que ya fue operada, salió bien. En aras del tiempo, pasamos usando un microcatéter Asahi Caravelle con una guía 0.014 Fielder XTR. Logramos avanzar a través de la lesión, nos dio un poco de trabajo. Realizamos predilatación con balón no complaciente. Y realizamos la implantación de un stent 2.25 por 22 con sotarolimus. Observamos en el IBU de los pobres, como dice el doctor García Ligot, que había una subexpansión en el sitio de la lesión y finalmente hicimos postdilatación. Tratamos la lesión más proximal y este es el resultado final de la revascularización de la arteria coronaria derecha.
De todas maneras, esto fue una revascularización híbrida, no fue mínima la cirugía, pero sí fue híbrida. Los mensajes para llevar a casa: la revascularización miocárdica híbrida es producto de una correcta discusión del intervencionista y el heart team. La revascularización híbrida es una modalidad factible, conveniente y fácil de implementar en centros de experiencia. La individualización de los pacientes es la clave para ofrecer la modalidad de revascularización más conveniente, y los egos en la medicina solo perjudican a los pacientes. Vivamos de espalda a ellos y demos lo mejor de nosotros en cada caso. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los disertantes por las magníficas presentaciones. Estamos algo cortos de tiempo, pero nos da unos minutos todavía para hacer alguna discusión con nuestro panel, que está compuesto por la doctora Ana María Barreda, el doctor Damián Blanco y el doctor Miguel Ángel Tavera, por lo cual algunos de los disertantes, por favor, también los invitamos a que nos acompañen en nuestras sillas para que no parezca vacío tampoco. Y quedamos con la discusión abierta a cargo del panel. ¿Quién dijo que la caballerosidad había muerto, no? Muy bien, muy bien. Bien, agradecerle a SOCSI, a la Sociedad Dominicana de Cardiología, y a SOLACI la invitación. Yo pienso que han sido 5 brillantes conferencias con 5 expositores brillantes que lo han hecho en un tiempo récord y donde hicieron un recorrido completo sobre lo que era la cardiopatía isquémica, su forma de abordaje, su forma de estratificación, su forma de corregirla y lo que se llama la terapia secundaria y la prevención primaria. No creo que haya mucho que aportar porque casi prácticamente tuvieron bien abordado cada uno de los temas. Sí, en la parte de la conferencia que corresponde a las guías dada por mi maestra, la doctora Pura Enrique, con relación a lo que se llama el paciente que está en shock cardiogénico o el paciente que está infartado pero que esté estable, sí es un dilema para nosotros en sala de hemodinamia, para saber si lo revascularizamos completo en primer tiempo o si lo diferimos. Siempre ha habido controversias, los estudios están ahí, las guías están ahí, pero a veces los pacientes no son guías, los pacientes son pacientes. Yo preferiblemente, que no tengo tantos años como cardiólogo intervencionista, mis profesores y los profesores internacionales tienen mucho más experiencia que yo, sí generalmente en el paciente en shock cardiogénico, nada más intervengo la arteria culpable y me salgo de ahí. Y aún infartado, aún estando estable, nada más intervengo la arteria responsable y vuelvo y me salgo de ahí. Porque si comienzo a cuquear las avispas, me pican. Es sumamente peligroso, sumamente delicado, y la experiencia corta que tengo me dice que le va mejor diferirlo en 2 tiempos, preferiblemente entre 1 y 45 días. Yo elijo siempre entre el día 20 y el día 30. Y hasta ahora la experiencia ha sido satisfactoria. Bueno, buenos días. Soy la doctora Ana. Quería agradecer al comité organizador por la invitación y bueno, felicitarlos a ustedes por las conferencias dadas. Quería abordar un poquito más sobre la conferencia de la doctora Rafaelina, que mencionó a la mujer en la enfermedad microvascular, que es increíble, incluso entre los mismos trabajadores de la salud, la poca atención que se le presta muchas veces a la mujer, y se cree, en una encuesta que se está haciendo ahora por CIAC, en AFARM, se cree que la primera causa de muerte en la mujer es el cáncer o el cáncer de mama y no la cardiopatía isquémica como realmente es. Y muchas veces se presenta así con coronarias normales, microvascular, ya sea por atromatosis o por vasoespasmo, y no la tomamos en cuenta, y es la primera causa de muerte a nivel mundial en la mujer. Y nada, felicitarle y darle las gracias, hacer ese comentario.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitar primero que todo a los conferencistas, ya que han hecho unas conferencias magistrales, básicamente. Hay poco que abordar y poco tiempo, mucho debate que se va a quedar para conferencias a posteriori, ¿verdad? Porque son temas muy importantes y de bastante controversia, sobre todo el hecho de la cariopatía isquémica, que está disminuyendo en edad, sobre todo a base de la enfermedad microvascular, como ya se mencionó el INOCA. Estamos viendo mucha cariopatía isquémica en gente joven. Y cuando estudiamos a estos pacientes tenemos una doble vertiente. Muchos van hacia enfermedad microvascular, pero otros sí van a enfermedad trombótica y obstructiva, que es un tema de importancia. Se le da mucho valor a las vacunas, se habla mucho, no hay nada claro al respecto. Pero también tenemos otro tema de la actualidad, que es el vape y los cigarrillos electrónicos. Yo creo que si tomamos eso como un factor común, un gran por ciento de los jóvenes están consumiendo vape, y con respecto a la cocaína, bueno, en la mayoría de estos infartos va relacionado a disección y daño microvascular. Yo quiero preguntarle al doctor que nos visita de Perú. Realmente es verdad que ha bajado mucho la revascularización con las nuevas guías en síndrome coronario crónico, pero hay poblaciones especiales dentro de la estratificación. Por ejemplo, usted que tomó un vuelo ayer, si hubiese aparecido un paciente que usted había visto el día anterior con síndrome coronario crónico, que usted lo estratificó y vio que por la guía no era un candidato a revascularización, cuando usted llega al aeropuerto, es el piloto del avión, ¿qué usted diría? Gracias por la pregunta. También hay un conflicto de interés, porque yo trabajo en la Fuerza Aérea, o sea, y es más, esos pacientes nosotros no los aprobamos, ¿no? Pacientes que tengan enfermedad coronaria crónica, no revascularizado, así las guías me digan que no. De todas maneras, como indicación para darle el pase para que pueda seguir abordando el avión y piloteando, no, porque son definitivamente, eso llamamos nosotros de muy alto riesgo, o sea, profesiones de muy alto riesgo, porque no solamente depende de su vida, sino depende de la vida de muchas personas, ¿no? Eso los estratificamos y ya dentro de nuestro programa y reglamento para poder aprobar a los pilotos, aquellos que tienen arritmia maligna, aquellos que tengan una enfermedad coronaria inestable y o demostrable, ¿no? Si no está revascularizado no le damos el pase nosotros, ¿no? Entonces creo que la respuesta, como te digo, hay un conflicto de interés porque trabajo en la Fuerza Aérea del Perú, pero nosotros no le damos pase. Y siendo prácticos y lógicos, yo no esperaría que le dé un infarto arriba, ¿no? Sinceramente. Bueno, muchísimas gracias. Por asunto de tiempo debemos terminar. Por favor, pasen aquí delante para hacer una foto y la doctora Dulce tiene algún mensaje para ustedes.